Estamos de regreso aquí en La Noticia al Día, en La Noticia TV, canal 27.2 en la señal de Vescable y 203 en la señal de Cable Go. Recuerde que también los programas de La Noticia TV los puede seguir a través de las redes sociales del diario La Noticia. Ahora nos acompaña en estudios Jorge Solís Espinosa, él es candidato al Senado Nacional por Renovación Popular, que va con el número 7. Señor Solís, ¿cómo está? Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Encantado de saludarte y a toda la teleaudiencia. Pues estamos a 27 días de las elecciones, ¿no? Cada vez falta menos. El día de ayer veíamos un meeting de cierre de campaña en San Juan del Lurigancho, en que estaba Rafael López Aliaga, ¿no? Y diferentes candidatos. ¿Cómo ve usted la campaña a tan pocas semanas de las elecciones? Bueno, la verdadera encuesta se va a dar el día 12 de abril. Yo he estado recorriendo todo el país con Rafael, ¿no? Y en realidad hay una adhesión, un aprecio a Rafael, ¿no? La gente se vuelca masivamente a recibirlo con mucho entusiasmo, como en el Cusco. En el Cusco se llenó la plaza San Sebastián, fue lleno total, pero la gente muy entusiasmada, esperó varias horas para escuchar el discurso de Rafael. Anoche en San Juan del Lurigancho, como tú has dicho, ¿no? También fue un mitin multitudinario, ¿no? Con mucho entusiasmo. Entonces el Perú se está pintando de celeste y yo creo que tenemos la opción, ¿no? Muy clara, recogiendo ese cariño popular, esa adhesión de la gente, de ganar en primera vuelta. Y yo estoy seguro que Rafael va a ser ungido presidente el 12 de abril en primera vuelta. Ahora, respecto a las propuestas, escuchaba ayer a Rafael López Aliaga y le ponía mucho énfasis a esta iniciativa de la creación de un banco para la pequeña y la microempresa, ¿no? Usted sabe mucho del tema. ¿Por dónde va esta idea? Mira, primero la premisa es la siguiente, ¿no? En el Perú existen 13 millones de micro y pequeños empresarios, de los cuales solamente 2 millones tienen acceso a servicios financieros y acceso a crédito. ¿De los 13 solo 2? Solamente 2 millones, que son, ¿no? Clientes formales, es decir, no representan ni el 15% del número de emprendedores que hay en el país. No nos olvidemos que el 99.5% del tejido empresarial son micro y pequeñas empresas, son emprendedores, ¿no? Que es la fuerza creadora del pueblo, además. Entonces, de lo que se trata es de que haya mayor profundización financiera, ¿no? Que haya mayores servicios financieros, que haya acceso, y sobre todo el sector informal, un vehículo para la formalización es precisamente el crédito. Este es un incentivo. Entonces, lo que hay que hacer es llegar, ¿no? con créditos, y para eso se va a crear el Banco de la Nación. El otro es un brazo, el Banco de la Nación, que va a ser de gestión privada, ¿no? y gestionada por los propios emprendedores, los micro, pequeños y medianos empresarios. Va a ser el banco de las MIPYMES en el país. Y además vamos a promover el apalancamiento de las cajas municipales, ¿no? Un apalancamiento patrimonial que va a permitir que crezcan las colocaciones de las cajas municipales en 10 veces más. Es decir, nosotros pensamos llegar en los próximos 12 meses, por lo menos a atender a 5 millones más de peruanos que no han tenido acceso al crédito, que puedan tener oportunidad de tener capital de trabajo y un crédito, con un ticket promedio de 10.000 soles. Estamos hablando de 5 millones de nuevos créditos para la población que no ha tenido acceso a crédito. Esto significa hacer mayor inclusión financiera, y para eso está el Banco de las MIPYMES. Nuevamente, lo explico. El Banco de la Nación es un banco del Estado, claro. Ve la planilla del Estado, mueve la finanza, los recursos del Estado, ¿no? Pero va a tener un brazo financiero sobre la logística que tiene el Banco de la Nación, que tiene más de 700 agencias en todo el país, no tiene una gran capilaridad. Entonces, ese aparato, ese brazo que tiene el Banco de la Nación, va a servir para el Banco de las MIPYME, que va a ser de capital y gestión privada, para que esta gestión sea totalmente exitosa con la tecnología que tiene las microfinanzas y las cajas. Las cajas en el Perú son entidades con referentes, lo que son inclusión financiera, y no solamente en el Perú, en América Latina. Y entonces, bajo esa tecnología se va a gestionar el Banco de las MIPYMES, que va a ser el brazo financiero para los emprendedores del país del Banco de la Nación, y las cajas van a tener un apalancamiento patrimonial, claro, para llegar nuevamente, por lo menos, a 5 millones de personas que no han tenido acceso al crédito. Bueno, estamos hablando de que de 13 millones solo tienen 2. Bueno, tener 5 millones más es un número importante. Ahora, y estamos hablando del primer año de gestión, ¿no? Y entonces, claro, en los 5 años de gestión,
nosotros lo que pretendemos es cerrar esa brecha de inclusión financiera y que por lo menos el 90% de la población en el país y sobre todo los emprendedores tengan acceso a servicios financieros, acceso al crédito, que es un dinamismo de la economía, que es capital de trabajo para que la gente prospere, ¿no? Con el crédito la gente puede mejorar sus negocios, no solamente lograr mayor bienestar, ¿no? de sus familias, en un país en que los emprendedores son la fuerza creativa que tiene el país y que han logrado su propio empleo, ¿no? Y con esto sostener su familia, educarlos a sus hijos que viven el día a día, pero tienen que tener oportunidades hoy día de tener crédito para que puedan progresar y lograr esa dinamización social, ¿no? De este sector importante para que progresen y poder consolidar en el país un vasto sector de clases medias que precisamente el tránsito de estas personas hoy día vulnerables hacia digamos una posición que le permita tener ingresos medios y altos y que permita que el país sea un país de empresarios pero prósperos, de medianos y grandes empresarios, como es la historia de muchos peruanos que empezaron con un pequeño crédito, un crédito semilla. Ahora, ¿por qué, según su experiencia, porque este tema entiendo es su fuerte, ¿no? ¿Por qué cree usted que hay tan poca apertura de parte de las entidades financieras, estas grandes, estas que se dicen ser poderosas, para incluir en el sistema financiero a pequeños y microempresarios? ¿No los ven con buenos ojos? ¿Los subestiman? Bueno, nunca los han atendido, ¿no? Siempre la gran banca que concentra el sistema financiero nacional, más del 80% del sistema financiero lo concentran 4 bancos, como todos conocemos, 4 grandes bancos, y esto es el oligopolio bancario que hay que quebrar. ¿Para qué? Para que haya mayor inclusión financiera, mayores créditos. Para los bancos, la gente de a pie, los micro, pequeños empresarios, los informales, es un milagro la informalidad en el país, y lo digo en el sentido siguiente, porque en un país donde el Estado no ha tenido presencia, no ha podido generar el empleo, no para emplear en la planilla del Estado, sino empleo a través de las inversiones, dinamizando la economía, la propia gente creativamente ha creado su propio empleo, ¿no? Y entonces esto es un hecho heroico. La economía del país no se promó por ese gran motor. El gran motor de la economía en el país son precisamente los emprendedores que con su creatividad, su esfuerzo, logran mantener a su familia y ya están sacando o han sido la gran barrera para que el país no se plome a pesar de las crisis políticas, económicas, climatológicas que vivimos. Y entonces nosotros queremos dirigir todos los esfuerzos de este sector y que haya ese tránsito de la informalidad a la formalización. Pero ¿cómo se logra la formalización? No por decreto, se logra mediante incentivos. La economía se mueve por incentivos. Uno de los incentivos más importantes, el vehículo para la formalización precisamente es el crédito, lógicamente la regulación tributaria que tiene que haber, flexibilidad, incentivos normativos, menos tramitología, un Estado más eficiente, más eficaz, que los costos de la formalización no tengan los costos que hoy día tienen, ¿no? En tiempo y en recursos. Entonces, ese es el mejor vehículo para que este país sea un país, ¿no? Sea un país desarrollado. Lo que yo quiero señalar es lo siguiente, esto es importante para que sepan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia hay dos variables que diferencian los países desarrollados, es decir, los países del norte y los países del sur, que son coincidentemente los países menos desarrollados o países pobres todavía, ¿no? Es primero la formalidad. Los países desarrollados tienen un alto índice de formalidad, más del 80% de la población, en algunos casos 90-98% de los países más ricos, más prósperos, ¿no? De formalidad. Y los países, digamos, relegados, que todavía no han encontrado, ¿no? Las vías hacia el desarrollo, son los que tienen más altos índices de informalidad, como el Perú, 85% de la economía es informal, claro, ¿no? Y la otra es, digamos, variable importante, ¿no? Precisamente no solamente el crédito, los servicios financieros, hay un indicador importante de cómo participa el sistema financiero respecto al PBI, una relación. En los países desarrollados, ¿no? La participación del sistema financiero versus PBI, ¿no? Es de 80% en promedio. En los países nuestros, en el Perú, ¿no? Esta relación de participación del sistema financiero respecto al Producto Bruto Interno apenas llega al 38%. Claro. Entonces, aquí hay mucho por hacer, ¿no? Tenemos que darle los incentivos, ¿no? A este sector pujante en el país, heroico, para que puedan prosperar y progresar y para que este país sea un país que se camina al desarrollo. ¿Y qué papel vienen jugando las cajas municipales? Bueno, las cajas municipales han sido pareciera que fuera el salvavidas, el brazo financiero, el salvavidas de los micro y pequeños empresarios, los empresarios de este país. Somos los que los atendemos, ¿no? Lo que estamos siempre cerca de ellos. Te comento que el 60%
de los clientes de las cajas municipales, que tienen 10 millones de clientes en el país, son emprendedores, micro y pequeños empresarios, ¿no? Entonces nosotros hemos sido los que les hemos tendido la mano, los hemos ayudado a crecer, a prosperar a lo largo de 40 años. Esta es una experiencia maravillosa que vamos a complementar, ¿no? Lo que fortaleciendo las cajas municipales para que haya mayor penetración de crédito, mayores servicios financieros, ¿no? Tenemos que complementarlo con este banco de las MIPYMES, que va a ser el brazo privado del Banco de la Nación. ¿Para qué? Para cerrar brechas más rápido. Tenemos que acortar el trecho, ¿no? Tenemos que llegar hasta la última milla en lo que es inclusión financiera para lograr que la prosperidad que todos buscamos. Claro, cuando hablamos de inclusión financiera, para muchos pareciera algo lejano, ¿no? Porque no han tenido las herramientas y también hay un poco de desconocimiento. ¿Cree usted que en el país no hay la suficiente información o cultura financiera? Sí hay que educar financieramente, ¿no? Promover la cultura financiera, la educación financiera desde los colegios, para que las personas sepan manejar sus finanzas, no solamente manejar un crédito, ¿no? Cómo tomar créditos y de cualquiera de los productos que existen en temas financieros, sino cómo manejar la contabilidad, el marketing, que es importante, cómo acceder a la digitalización. Entonces, la educación financiera tiene que ver con todos sus componentes, el tema tributario, ¿no? Cómo funciona el sistema tributario, cómo tiene que una persona, pagar sus tributos, cuáles son los beneficios de la formalidad, cómo manejar sus finanzas, las oportunidades del mercado. Tiene que ver también, ¿no? Esta educación financiera tiene que ver nuevamente con el marketing, para que la gente sepa administrar sus negocios con un sentido empresarial, ¿no? Y no un manejo empírico. Por eso desde el colegio tiene que promoverse la educación financiera. Eso es importante. Y la cultura financiera. Usted ha puesto un punto que es básico, ¿no? Desde el colegio, ¿no? De acuerdo. Desde el colegio, porque muchos de los chicos que salen del colegio o que están en el colegio vienen de familias que son independientes, ¿no? Que son también familias MIPYMES, ¿no? Entonces hay que fortalecer esta información ya desde las aulas, ¿no? Sí, de acuerdo. Y en un país donde la gente es emprendedora, el Perú es el cuarto país en el mundo con mayor emprendedurismo, ¿no? La gente tiene una vocación emprendedora aquí, y lo que tenemos que hacer es, ¿no?, fomentar esto, no solamente en el colegio. Una vez que terminen el colegio, nosotros vamos a través del banco, las MIPYMES y de las cajas municipales, vamos a implementar un programa para los jóvenes, ¿no?, de finanzas para los jóvenes, que es importante. Hoy día los jóvenes aspiran, ¿no?, a ser empresarios, a tener sus propios negocios. Ayer decía Rafael, y esto es bastante importante, ¿no?, que se va a crear este fondo para los jóvenes mayores de 23 años, ¿no? Mayores de 23 años, un fondo que les permita iniciar sus emprendimientos, un capital, ¿no?, incubadoras de empresas, luego aceleradoras de empresas, ¿no? Queremos que los jóvenes desarrollen sus capacidades, su creatividad en lo que es investigación, desarrollo e innovación. Y más D más I, ese es el secreto de los países para lograr, ¿no?, vender no solamente productos, sino también conocimiento al mundo. Los jóvenes son muy creativos, hay que explotar esa creatividad, ¿no?, esa inteligencia que tienen los jóvenes y ese espíritu emprendedor, para darles esta posibilidad a través, ¿no?, de este fondo, ¿no?, para los jóvenes, que es un fondo de financiamiento, nuevamente para incubadoras, aceleradoras, para que se fomenten startups. Las startups, ¿no?, son, por ejemplo, la industria más importante en términos de ingresos para Israel, que es una potencia mundial. ¿Y qué vende Israel? Conocimiento. Y nosotros lo que tenemos que vender es conocimiento. Para eso invertir, investigación, desarrollo e innovación. Y más de más I. Eso lo conocen perfectamente los jóvenes, ¿no?, para que tengan sus startups y puedan además captar recursos con inversión del propio Estado como socio de estas startups, ¿no?, y traer recursos, los capitales ángeles que se llaman, ¿no?, que hay en el mundo muchos recursos, muchos capitales ángeles que estamos buscando precisamente invertir en innovación, en conocimiento. Entonces, esa es la potencialidad, esa es una ventaja competitiva que tenemos que construir para que el Perú sea, como todos esperamos, potencia mundial. Porque la ventaja comparativa la tenemos, ¿no? Somos un país bendecido con todas las riquezas, Dios es peruano, pero lamentablemente no hemos tenido buenos gobernantes, no ha habido buenas políticas, y hoy día lo que tenemos que impulsar es precisamente esa fuerza de los jóvenes, esa fuerza creadora, para que el Perú no solamente venda productos, ¿no?,
lógicamente con valor agregado, industrializado, que es lo que esperamos, que el país se industrialice, pero también venda conocimientos, Claro. y los jóvenes son los que, digamos, innovadores, creativos, y hay que explotar o propiciar, impulsar esa fuerza que tienen ¿Cree que los si no jóvenes hubiese- en el país. siempre se habla de que nuestra economía pareciera que va por cuerdas separadas respecto con la política, ¿no? Pero finalmente termina influyendo. ¿Cree que si no hubiésemos tenido toda esta crisis política en los últimos, ¿cuántos? 8 o 10 años, no estaríamos creciendo a 3.4, sino de repente a un poco más? Mire, el potencial de crecimiento que tiene el Perú, ¿no? Con un buen gobierno, con instituciones sólidas, que generan confianza para las inversiones. Hemos perdido superciclos como lo estamos perdiendo, ¿no? El superciclo de los metales, los precios del oro, los commodities que tienen el mayor precio, precisamente por falta de institucionalidad, por malos gobiernos, porque no ha habido, digamos, planes claros en materia en el manejo económico del país. Ni siquiera estos años hemos marchado en piloto automático, hemos marchado en reversa, para atrás, hemos retrocedido. El potencial de crecimiento que tiene el Perú es de 6%. El Perú debe crecer este año, ¿no? Con todo el contexto externo e interno, no debió que con el contexto externo debió crecer por lo menos 6%. Ahora yo hice un análisis y he cuantificado cuánto hemos perdido, cuál es ese gap, esa brecha, ¿no? De crecimiento, cuánto significa lo que dejamos de crecer. Significa lo siguiente, y lo voy a poner en términos muy sencillos. Si hubiéramos crecido lo que debemos crecer con buenas políticas, ¿no? Económicas, hubiéramos podido construir, ya con ese gap de crecimiento, ese déficit de crecimiento, construir 512 colegios emblemáticos en el país. Significa eso, es una oportunidad perdida, ¿no? Hubiéramos podido construir 112 hospitales del nivel 3, de alta especialización en el Perú. Se ha podido construir 13.000 kilómetros de carreteras, de pistas, autopistas, y generar 13 millones de empleos temporales. Entonces mira cómo los malos gobiernos castigan al país. No es que no pasó nada, no es que estamos creciendo, no estamos creciendo lo que el Perú debía crecer por el potencial que tiene. ¿Por qué? Por los malos gobiernos. Entonces, los culpables de esto son los que han sumido al país en la crisis, y en los últimos 5 años, los que han estado gobernando desde el Congreso el país, ¿no? Y hay que decir relevante, ¿no? Está el fujimorismo, está Perú Libre, que ha sido un fiasco, una gracia para el país, ¿no? Podemos, APP, ¿no? Y creo que el pueblo tiene que castigarlos, ¿no? En las ánforas, el 12 de abril, porque son los responsables de que menos niños tengan oportunidad de estudiar en mejores condiciones, que haya más escuelas, como he dicho, que haya mejor atención de salud, mejores hospitales. Entonces ese déficit de crecimiento por malos gobiernos, por la mala política que no camina por cuerdas separadas, tú me preguntaste, ¿verdad? No, la política camina a la par, es indisoluble, política y economía, ¿no? Claro. Y entonces, y lamentablemente pues lo que hemos vivido ha sido una pérdida irreparable para el país, una tragedia, tiene un costo social, económico altísimo la improvisación. Y bueno, felizmente tenemos a Julio Velarde como presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Que ha podido mantener digamos, no la economía, pero sí controlar la inflación. Tenemos el manejo monetario del país ha sido adecuado, pero una golondrina no hace verano. Sí, Con un Julio Velarde, un Banco Central de Reserva, con el manejo que ha tenido, reconocido en el mundo, que ha tenido el país para bajar la inflación, controlar la paridad cambiaria, ¿no? El valor de la moneda, controlar la inflación, es admirable. Pero lamentablemente no ha tenido un acompañamiento desde el Estado, porque ha habido improvisación, políticas, mala política, no ha habido planificación, y creo que el 12 de abril tiene que lograrse el punto de inflexión, porque este país, nuestro Perú, tiene mucho potencial para crecer, y deberíamos ser un país, ¿no? Realmente de ingresos medios altos, un país desarrollado, y creo que con un buen gobierno, el Perú, por la ventaja que tiene, debe ser potencia mundial, como se ha dicho. Eso lo dice, Claro. ¿no? Lo dice Porter, y ayer Rafael hablaba del Porter, el Porter habla de las ventajas comparativas y competitivas. Lo que hay que construir son las ventajas competitivas, pero con buenos gobiernos, con instituciones sólidas y con instituciones políticas, ¿no? Que no vean el Estado como un botín, sino el Estado para servir, para dar políticas que beneficien a la mayoría de la población, sobre todo a los invisibles de este país, que son los emprendedores, que los productores del agro, que no han sido, que están languideciendo, 2.200.000 unidades de producción agraria en el país, ¿no? Que no han tenido asistencia crediticia, que están sumidos en la pobreza por falta precisamente de políticas del Estado para atender a este sector más vulnerable, es decir, a la base de la pirámide. Bien, señor Solís, ha sido un gusto tenerlo en estudios. Bueno, seguramente vamos a estar siguiendo cómo se desempeña esta
estas pocas semanas ya que faltan para las elecciones, y le deseamos éxitos en la campaña si se quiere dirigir a los electores. Bueno, muchas gracias. Pues reflexionemos el 12 de abril, que el Perú vote con conciencia, que voten por el futuro, pensando en sus hijos, en sus nietos. El país tiene futuro, pero necesita buenos gobernantes. Rafael López Aliaga es la alternativa. Tenemos que marcar las 5 R para que el país cambie y se encamine hacia el progreso. Y en el Senado Nacional, por tu amigo Jorge Solís, voy como candidato con el número 7, a marcar la R en el Senado Nacional de Jorge Solís, de Renovación Popular, y escribir el 7 de tu amigo Jorge Solís. Bien, estuvo con nosotros Jorge Solís Espinosa, candidato al Senado Nacional por Renovación Popular con el número 7.